Entérate de todos los detalles del movimiento sindical chileno. Avancemos juntos, somos Radio Recabarren. Porque somos la fuerza que mueve Chile. Chile nos importa. Ahora hablamos de política, economía y sociedad en el programa Chile nos importa. Conducen los periodistas Marcelo Castillo y Juan Andrés Lagos. Buenos días, estamos hoy miércoles como todos los miércoles con Chile nos importa y preocupados del acontecer nacional desde la perspectiva de los trabajadores. Estamos en momentos importantes, hay temas que afectan muy directamente a los trabajadores y por supuesto, en definitiva, todo lo que pasa en Chile es de preocupación para el mundo de los trabajadores desde la CUT, porque Chile nos importa y queremos, y los trabajadores tienen su proyecto de país, por supuesto, tienen el legítimo derecho a tenerlo, y nosotros aportamos aquí con información y con debate respecto de la información para ir construyendo ese proyecto de los trabajadores. Bueno, y aquí tenemos varios temas, vamos a hablar, por supuesto, de estos bombazos que hay versiones que es un montaje, que puede ser, hay que probarlo, pero está en el debate, qué tan auténticos, y yo diría más que eso, ¿a quién favorecen los bombazos? Habría que analizarlo, como pusimos por ahí, políticamente, qué significado político tienen en el contexto actual del país estas situaciones. También ha habido una polémica muy grande por la instalación de un nuevo director en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y eso, bueno, está nuevamente, yo diría, tocando el debate al interior de la oposición que no termina de ponerse de acuerdo. Pero yo diría, desde el mundo de los trabajadores, lo más importante sin duda ha sido la tramitación del proyecto de ley 40 horas, le decimos así nomás ahora, ¿no es cierto? Sí. Porque aquí está Manuel Valenzuela, que es del comando 40 horas, y que nos va a contar un poco en qué consiste el proyecto, nos va a aclarar algunas dudas que tenemos respecto de él, y cómo va a seguir adelante esta reivindicación de reducir la jornada de trabajo semanal de 45 horas que tiene actualmente a 40 horas. Y bueno, como está Manuel aquí, ya entremos por ese tema que yo creo que a todos nos interesa. Ya comenzó a tramitarse, si no me equivoco, ya está aprobado en la comisión de trabajo de la Cámara de Diputados, y tendrá que ir a sala probablemente, y ahí Manuel nos va a contar, tendrá que pasar por alguna otra comisión o no, que nos precise. Pero ya el debate está instalado, los empresarios como de costumbre están reclamando en contra de esto, y vamos a tener que analizar también por qué y qué consecuencias puede tener. Manuel, buenos días, bienvenido a Chile nos importa, estás invitado por este tema, pero obviamente puedes opinar de todos los temas que nosotros tocamos aquí, porque este programa se construye colectivamente. Buenos días, compañeros. Un gusto estar acá, compañeros. Un agrado estar en este programa muy escuchado, ¿no? Chile importa. Ojalá. Chile nos importa. Exacto. Chile nos importa. Oye, sí, hemos tenido bastante movimiento en la última semana. Finalmente el proyecto que durmió 2 años en el Congreso fue aprobada la idea de legislar el pasado miércoles 24 en la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados. Y fue aprobado por 7 votos a favor y 6 abstenciones. ¿Sí? Aquí la derecha desde el comienzo dijo que iba a votar en contra, pero finalmente terminó absteniéndose, en un ejercicio que quizás para no quedar tan mal frente a la ciudadanía, ¿no? Los trabajadores. Y ha sido bastante complejo porque finalmente se nota y se evidencia una vez más cómo los parlamentarios de derecha finalmente están legislando a favor de los empresarios, no de los trabajadores, ¿no? Porque contrariamente cuando tienen el discurso de que piensan en los trabajadores, piensan en mejorar la calidad de vida de los trabajadores, y uno les dice que para mejorar la calidad de vida de los trabajadores es necesario reducir la jornada laboral, ellos dicen que no, o sea, hasta ahí llega la disposición, ¿no? Manuel, yo te quería plantear 2 cosas que creo que son parte de lo que se está haciendo. Hay una ofensiva feroz, pues yo la veo, uno puede observarla, por parte del gran empresariado. Ellos
recurren obviamente y replican a la hegemonía mediática que tienen, entonces empiezan a instalar cuestiones. Y te las quería plantear bien directamente para que las podamos conversar. Una, que esto podría significar menos trabajo. En concreto, dicen, menos trabajo por una serie de cosas, cuestiones que le tratan de dar el código técnico, en fin, podría significar menos trabajo. Que esto podría significar también un cierto impacto negativo a los salarios, que ya son bajos en Chile. Estamos hablando de una desocupación que, si uno incorpora el punto de referencia que humanamente hay que incorporarlo, que es la precarización, la desocupación en Chile es mucho más alta de lo que se dice. Y por otro lado, cuando también se habla de salarios, también tenemos un problema de salarios muy bajo en este país. Entonces, claro, metieron la ofensiva en esa dirección, y sobre eso están tratando de armar una cuestión ahí en el Parlamento. ¿Qué hay de esto, de estos dos temas? Mira, claro, bueno, las declaraciones del ministro fueron bien categóricas, ¿no? Sí. Un proyecto inadmisible, inconstitucional, incoherente y hasta con errores de redacción. O sea, aquí echaron toda la caballería que ellos pudieron tener. Quiero agregar, Juan Andrés, primero que todo, que dentro de la discusión de los 3 días seguidos que fue que terminó con la aprobación, todos los días hubieron argumentos nuevos que sacó la derecha para poder retrasar y dilatar este proyecto. Fue una dilatación enorme, ¿no? Y eso, vuelvo a insistir, manifiesta que efectivamente no quieren legislar para los trabajadores. Efectivamente, el proyecto no inadmisible, fue aprobada su admisibilidad en sala, por lo tanto, por eso se tiró en tabla y se logró aprobar. Inconstitucional, evidentemente, la derecha siempre, los proyectos que quiere de cierta forma beneficiar a los trabajadores los consideran inconstitucionales, por lo tanto no es extraño que podamos tener este proyecto en el Tribunal Constitucional, aparte que sabemos hacia dónde también ellos resuelven, ¿no? Y efectivamente el proyecto nunca ha hablado de una reducción de remuneraciones, digamos, ¿no? De hecho, el artículo transitorio señala que se tienen que mantener las remuneraciones tal como están, ¿sí? En ese sentido, nosotros vemos que, porque los expertos señalan además que para mejorar la productividad del país es necesario mejorar la calidad de vida de los trabajadores, En ese sentido, uno dice, bueno, pero ¿cómo se mejora la calidad de vida de los trabajadores? Y como tú bien dices, aquí hay un tema que es importante y que pasa colado, digamos, solamente se discute, por lo menos en el sector público, los fines de año, que es el tema de mejorar las remuneraciones. Y eso no existe, no hay mejoramiento de las remuneraciones. Tenemos el salario mínimo establecido, donde hay muchos trabajadores que ganan incluso menos del salario mínimo porque el empleador los disfraza con bonificaciones y llega al salario mínimo. Y segundo, que mejorando las condiciones laborales, que también, como bien lo dices tú, están completamente precarizadas. Aquí tenemos condiciones laborales muy precarizadas, tenemos acoso laboral, tenemos hostigamiento, en fin. Y por lo tanto, lo que nosotros creemos que efectivamente mejorar la calidad de vida significa reducir la jornada laboral, o sea, diaria, ¿no? O sea, si yo trabajo hasta las 7, 8, puedo trabajar 1 hora menos, que efectivamente eso tiene un impacto en el tema del traslado, por ejemplo. O sea, un trabajador sale a las 8 de la tarde y llega a las 10 de la noche a su casa. Por lo tanto, 1 hora menos, en ese sentido, nosotros consideramos que puede contribuir, sin duda, a que mejore la calidad de vida, ¿sí? Y ese tiempo, evidentemente, uno lo maneja como dispone, ¿sí? Aquí un tema también importante, que la derecha se cree dueño de cómo disponer de nuestro tiempo, porque incluso tiran a colación ahí de que los jóvenes, como no tienen familia, como tienen responsabilidad, ellos quisieran trabajar todo el tiempo. Entonces, y finalmente, y eso se contradice con lo que plantea el gobierno, que el gobierno nunca ha hablado de reducción de la jornada laboral. O sea, lo que dice en los medios es completamente falso. Aquí lo que dice el gobierno, lo que quiere el gobierno es redistribuir las 180 horas mensuales, donde le dice a los trabajadores que pueden trabajar 4 días seguidos, ¿sí? Pero esos 4 días seguidos no dice que... Claro, son 12, casi 13 horas diarias, más la hora de traslado, o sea, vamos a tener a los trabajadores 16 horas fuera de la casa. O sea, en ningún caso esto mejora las condiciones, la calidad de vida, ¿no? Claro. Ahora, ahí han surgido, porque siempre en Chile ocurre así, bien, pero han surgido una serie de casos concretos de países, la mayoría europeos, en donde las horas semanales están por debajo de las 30, incluso. Claro, 28. Con indicadores de productividad bastante altos. Entonces, la conclusión que uno puede sacar de cosas reales es que la cantidad de horas no necesariamente significa mayor productividad, sin embargo sí significa mayor tasa de ganancia. Correcto. O dicho en términos antiguos, pero la pluralidad absoluta. La pluralidad absoluta.
Entonces, la pregunta, Marcelo, es, en este caso, cuando el ministro, cuando las corporaciones de las grandes empresas están planteándose frente a esta línea, es por tanto una campaña de miedo, de terror. O sea, no hay indicadores reales que eso llegara a producirse. Exactamente. Y además que tenemos la experiencia del 2005, donde hubo la reducción de 48-45 y la verdad que no hubieron despidos, no hubo baja de la productividad, al contrario, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente están buscando todos los argumentos. Sí, la verdad que... Pero mira, Manuel, qué bueno que tocaste el tema de la reducción de las 48 a los 45, porque como tú bien lo dices, también se creó toda una campaña de terror en ese momento de las consecuencias que iba a tener, y en definitiva nada de los cataclismos que se anunciaron se produjeron. En definitiva, probablemente hubo un ajuste en las altas tasas de rentabilidad que tienen las empresas, que debe haber sido muy menor, y el país siguió funcionando y creciendo. Ahora, ya este es un gran desafío, estamos hablando de 5 horas menos, y a mí hay un aspecto que me preocupa, que es el siguiente, que la reacción de los empresarios, yo esto lo veo en una perspectiva económica, en el contexto de una economía de mercado puede ser muy sencilla. Decir, bueno, si vamos a tener 40 horas semanales, el mercado va a ajustar automáticamente los salarios a la baja. Independientemente, que yo entiendo que el proyecto de ley establece explícitamente que los sueldos no se pueden bajar, pero eso es en el corto plazo. ¿Qué pasa en el mediano plazo? Si no hay aumento significativo de la productividad, la verdad es que la economía chilena ha crecido muy poco en su productividad en los últimos años, uno de los grandes problemas que tiene, y se mantienen estas 40 horas y en definitiva el mercado, que en realidad aquí cuando hablamos del mercado hablamos de actores reales que están ahí, no es esta una abstracción, sino que los empresarios dicen, bien, no hay problema, 40 horas semanales, pero eso significa que no podemos reajustar los salarios hacia el futuro, sino que tenemos que mantenerlo, porque en definitiva hay una producción que va a ser menor. Y entonces el efecto que puede traer es una tendencia a la congelación de los salarios. Yo lo que no creo definitivamente es que esto pueda significar un aumento del desempleo, porque lo lógico, desde el punto de vista de la teoría económica, es que si se quiere mantener los niveles de producción actuales, sencillamente habría que contratar más trabajadores para cubrir esa brecha. Ahora, entonces el punto está, y aquí asumo también el tema que tomó Juan Andrés Lago y me pregunta, ¿está la productividad de la economía chilena en condiciones de mantener su nivel? No hablemos de aumentarlo, de mantener su nivel con menos horas de trabajo. ¿Cuál es el argumento que usted ha levantado para decir, sí, se puede? O sea, uno hay que ir al sector probablemente de donde estamos, ¿no? Pero mira, y te lo pongo de la siguiente manera, supongamos que ya no estamos en este país capitalista, que estamos en un país socialista en que se necesita que todos aportemos más a la generación de riqueza. ¿Qué pasa si disminuimos la jornada laboral y no somos capaces de aumentar la productividad? Ese es el desafío. Sí, bueno, son supuestos finalmente, no estamos hablando sobre supuestos. Sí, es cierto que es un supuesto, y yo entiendo. Por ejemplo, temas como las horas de traslado a mí me parece fundamental, y en ese sentido sí me parece razonable. Pero como te digo, me preocupa que en el mediano plazo la disminución de las horas trabajadas implique una tendencia a congelar los salarios. Sí. ¿Cómo enfrentamos eso? La verdad que no debiese. Creemos que no debiese ocurrir eso, porque yo vuelvo a insistir, aquí finalmente lo que hace la reducción de la jornada laboral, más allá de mejorar la calidad de vida o aportar a que mejoremos la calidad de vida y tengamos definitivamente vida propia, también es un problema efectivamente de la negativa constante de los empleadores de mejorar las remuneraciones, ¿sí? Por lo tanto, aquí, claro, y esto viene también de la mano con el asunto de la automatización, ¿no? O sea, no creo que tengamos problemas de producción, o teniendo problemas de producción nosotros echemos mano a la automatización. Me parece que por el contrario, si estamos produciendo más es porque necesitamos efectivamente responder a esa productividad.
que también es un riesgo para nosotros la automatización, porque estamos viendo cómo empresas ya están implementando, por ejemplo, en los supermercados ya tenemos cajeros automatizados, ¿no? Y ahí la pregunta es qué pasa con esos trabajadores, ¿dónde están? ¿Cuál es el desafío de nosotros entonces? La verdad que no sé, no me proyecto a que efectivamente pudiese congelar el tema de las organizaciones, porque en el fondo siempre hay una instancia de poder mejorar y una demanda constante de los trabajadores a medida que vamos creciendo como país, ¿no? Porque ya existe una brecha que efectivamente es abismante, o sea, el salario mínimo en nuestro país está por bajo de la línea de la pobreza, por lo tanto, no sé, yo creo que, mira, lamentablemente siento que cuando se trata de beneficiar a los trabajadores, siempre salen este tipo de argumentaciones por parte efectivamente de los empleadores, que son los que finalmente la mayoría legisla, el sector de la derecha, pero cuando se trata de que ellos sean los beneficiados no hay ningún problema, ¿no? Y finalmente siento que el impedir, el oponerse a la revolución laboral e instalar el tema de la flexibilidad es precisamente porque ellos sienten que es necesario seguir produciendo, y esa producción quieren hacerla inevitablemente a costa de los trabajadores, pagando menos, ¿sí? Invirtiendo menos costos en eso, ¿no? Entonces yo la verdad que habría que... pero es que ahí es donde, desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores, habrá que tener mecanismos paliativos, porque lo que tú me dices me parece razonable. O sea, esta ley tiene que considerar que al momento de reducirse la jornada a 40 horas, los salarios por ley, digamos, se van a tener que mantener en el nivel actual. De acuerdo. Pero, ¿qué es lo que pasa en el mediano plazo? En la medida que el empleador va a querer mantener su tasa de ganancia con una menor cantidad de horas trabajadas. Yo digo, el efecto positivo sin duda puede ser mayor contratación de personal, pero claro, si no hay un cambio en los niveles de productividad, indudablemente lo que se va a generar es que los salarios van a tender a nivelarse hacia abajo. Aquí se menciona un tema que puede ser un mecanismo, y que indudablemente tiene que haber una escala de salario mínimo mucho más elevada para evitar que se produzca este efecto por la reducción de la cantidad de horas trabajadas. Entonces, ese problema también deberá ser abordado en este proyecto. Sí, claramente, y recojo además lo que señalaba el ministro del Trabajo ayer o anteayer, que hablaba sobre el tema de las funciones finalmente. O sea, él señala así tangentemente, dice, bueno, a más funciones que uno haga, tiene mayor garantía de no ser despedido, o sea, de qué estamos hablando. Entonces, yo creo que efectivamente, yo vuelvo a insistir con lo mismo, creo que aquí hay dos realidades bastante opuestas, ¿no? Lo que señalan los expertos, los economistas, ¿no?, del tema de la producción, el tema, y lo que efectivamente señalamos los trabajadores en el lugar de trabajo, que somos los que ganamos el mínimo, que somos los que tenemos que hacer malabares para tener un fin de mes o para sobrevivir en el mes, y que en el fondo estamos lejos de lo que significa el tema de la economía, y que no trazamos nuestra vida según lo que dicen los indicadores, porque en el fondo quienes establecen los valores para poder uno vivir en este país son ellos, precisamente los empresarios. Entonces, creemos que, bueno, aquí viene todo el otro proceso, además, con el asunto de generar las indicaciones que tienen que apuntar. Venimos ahora al proceso de las indicaciones, ¿no?, la discusión en particular, donde efectivamente tenemos que hacer la revisión. De hecho, hoy día tenemos una reunión en la tarde con expertos técnicos en la materia, donde tenemos que revisar efectivamente algunas y hacer algunas precisiones con relación, por ejemplo, a quienes no tienen la jornada de 45 horas, sino que tienen menos, a quienes reciben bonificaciones por esa cantidad de horas. ¿Qué va a pasar, digamos, ¿no? Y ver efectivamente si hay impacto económico con el sector descentralizado del servicio público, como son los que dependen de los municipios, que están con código de trabajo, y otros que están con código de trabajo y que efectivamente tienen un impacto en el sector público. Todo eso queremos empezar a verlo en esta etapa. Las indicaciones son la próxima semana, empiezan a discutirse en particular, por lo tanto tenemos que tener las indicaciones y revisar y analizar y estudiar todo lo que está señalando, precisamente para tener como argumento. Sabemos que estamos frente a un poder tremendo, estamos frente a la derecha neoliberalista, frente a los empresarios apoyados por esta derecha dueña, los parlamentarios dueños de empresas. Entonces tenemos que hacer frente y tenemos que armarnos efectivamente ya de una manera más técnica, porque hasta el momento ha sido efectivamente el tema de mejorar la calidad de vida, que no es menor, creo que eso es lo más importante, ¿no? Pero tenemos que entrar en la otra etapa ahora. Hay cambios muy importantes. Yo creo que
en los 90 en particular, después de décadas de trauma social gravísimo en Chile, donde hay una desocupación del 35%, una cosa tremenda, terrible. Los que nos tocó vivir ese periodo, digamos, era terrible, de verdad era una situación, y yo creo que eso son las cosas que en un país donde la amnesia en todos los planos es tan brutal, entonces van quedando vacíos terribles también, porque eso se trasladó a la década de los 90, donde tener trabajo era una condición de pervivencia 1000 veces mejor que la que se tenía en el tiempo de la lucha contra la dictadura y de la dictadura, que es el neoliberalismo, que es este sistema económico de producción que se instala en Chile. Entonces digo esto porque yo me recuerdo que conversando con dirigentes sindicales de ese tiempo, ellos conversamos y decían, mira, uno va y uno le dice a la gente 8 horas, no, sí, por favor, lo que nosotros queremos es cualquier cantidad de horas, pero tener pega, de tener trabajo. Es decir, una situación extrema que mucha gente en este país vivía. Eso ha cambiado, efectivamente, por una serie de razones. Y hoy día lo que tú tienes es una subjetividad que te dice, no quiero que me bajen el sueldo, porque me parece injusto, me parece todavía más abusivo de lo que es, pero no quiero estar, no es que no quiera trabajar, no quiero estar sometido a un sistema de vida en el cual me llevo 2-3 horas de mi casa al lugar, de ahí a la vuelta, y los jóvenes, la recreación, que es parte de la vida, porque no es parte de otra cosa, pero la vida familiar, que es parte de la vida, que no es parte de otra cosa. Entonces yo digo, hay una visión entre una batalla por tener un Estado, una sociedad, un Chile más humano, a escala humana, como dicen algunos, y otros que le importa un carajo en verdad todo eso. Sí. O sea, lo mismo pasa con la incorporación de tecnología. Yo conversaba con un dirigente sindical que ha estado aquí en Chile, que creo, si no me equivoco, el coordinador de las organizaciones sindicales de nuestra región. Me decía, mira, los mitos, cuando se habla de tecnología, si tú miras el mundo del trabajo en relación al mundo del gran capital, el acceso y el conocimiento y la aplicación de tecnología de punta es muy desigual, es tremendamente desigual. Entonces también no es que la ciudadanía esté tratando de, como se trata de instalar, que es bien jodido, como que no, porque la tecnología nos va a dejar cesante. Entonces, ¿qué quieren? Que no llevemos adelante la tecnología. Yo creo que la incorporación del factor tecnológico a la escala en que está, sobre la base de superar la brecha de desigualdad, es también un tema fundamental, pero si no tú reproduce a favor de estas tasas de ganancias vergonzosa, reproduce la incorporación de tecnología, además. Entonces, tengo la impresión que lo que se ha instalado en Chile, en el fondo, como otras cosas que han pasado en estos últimos años, le pega en el corazón del sistema de acumulación. Por esta vía, ¿me entiendes? Por la vía de que la gente se sabe que... Yo quisiera recordar algunas cuestiones que son importantes, porque a veces, digamos, asumiendo una realidad que es tan precaria en el mundo de los trabajadores como la es hoy día en Chile. Primero, los mártires de Chicago lucharon por 8 horas diarias de trabajo, y todavía eso en el estricto rigor no se cumple. Y pensamos en 8 horas, porque decían los mártires de Chicago, 8 horas de trabajo, 8 horas de compartir con la familia, de esparcimiento, de participar socialmente, y 8 horas para dormir, digamos. Eso es lo que en justicia, digamos, tenemos que buscar. Eso es el ideario, ¿no? Sin duda. Ahora, el tema de la automatización me parece bien importante introducirlo en esta discusión. Sí, porque, ¿cuál es el punto en definitiva? Los empresarios están metiendo con mucha fuerza la automatización como una manera de aumentar sus tasas de rentabilidad, pero están generando por esa vía unas tasas de desempleo muy altas. Entonces, aquí la lógica es, no nos va a quedar otra que aceptar la automatización, pero que la moneda de cambio sea una jornada mucho más abordable, y que, ojo, al revés de lo que dicen los empresarios, esto debería reducir las 40 horas, reducir las tasas de desempleo, porque naturalmente
si las jornadas van a ser de 40 horas semanales, se van a necesitar más Exactamente. trabajadores contratados. Entonces, hay aquí si nosotros queremos, y yo le agregaría un elemento fundamental, digamos, en este mix desde la propuesta de los trabajadores, que es todo lo que tiene que ver con educación y capacitación para el trabajo como un elemento fundamental para aumentar la productividad. Mayores obligaciones del empleador para dar posibilidades de capacitación y de estudio, que perfectamente pueden, que Claro, parte de estas sin 5 duda. horas menos sean 2 horas de capacitación de estudio de manera de aumentar la O sea, productividad. yo creo, Marcelo, que ninguno de los países, mira, está Alemania, Dinamarca, Noruega, Suecia, Bélgica, Francia, no sé cuántos más, pero yo creo que ninguno de esos países perdió, entre comillas, productividad. No, sin Cuando duda, al revés. al revés. Por decirlo así, logró aumentar sus niveles de productividad y gracias a ello redujo la jornada laboral. Y por porque otro menos lado, horas pudo tampoco es producir que yo más. tengo la impresión que ninguno de esos países se bajaron los salarios. Entonces, ¿qué pasó? Que ahí hubo una situación que aquí te la muestran como si poco menos que va a crear un caos. Porque esa es la verdad. Sí, claramente, Es una campaña. una política del terror. Terrorífica. Desatada. O sea, menos salario, menos trabajo. Así la gente Por eso no uno la dice, quiere yo llevar. déjenme la hora que tengo, no, Claro. no quiero reducción. Eso es Claro. lo que quieren, ¿no? Ahora hay que ver la irresponsabilidad además de este gobierno que anuncia, que le importa a los trabajadores. ¿Cuánto ha castigado en el tema de las capacitaciones a los trabajadores? Se ha quitado los recursos, las Ese pymes es no un tienen, tema súper ¿no? importante. Entonces aquí hay un doble discurso, evidentemente, como siempre, de este gobierno en decir que efectivamente le importa a los trabajadores, le importa la producción y la calidad de vida de los trabajadores. Nosotros creemos particularmente nuestro sector, asistente de la educación, que estamos con Código del Trabajo, es donde ya se han implementado la reducción de la jornada laboral sin la ley en algunas comunas, Recoleta particularmente Recoleta, sí. y Coronel Sí. ya Coronel. reducieron la hora Ya. a los asistentes de la educación que están con Código del Trabajo y no ha habido ningún problema, ¿no? Ahora, lo que nosotros nos cuestionamos es, el gobierno está diciendo en su reforma, donde lamentablemente participaron trabajadores, participaron algunas centrales apoyando esta reforma, eso hay que decirlo. Habla de la flexibilidad y habla en el fondo de que uno va a poder trabajar el tiempo que quiera y donde quiera, digamos. Entonces uno dice, pero eso es tan posible. O sea, nosotros en el establecimiento nosotros no podríamos trabajar desde nuestra casa atendiendo a los alumnos, ¿no? Entonces aquí, y así como otros sectores más, o sea, no sé si se podrá trabajar en la agricultura desde la casa, ¿no? O sentarme yo frente al empleador y decirle, ¿sabe qué? Hoy día voy a venir 3 horas, mañana vengo 4. Yo creo que esa es una falsa que está levantando el Ejecutivo. No es así, o sea, tiene que haber efectivamente un periodo de trabajo presencial, ¿no? Y claro, lo hacen porque en el fondo le están diciendo, particularmente al sector más joven, que van a tener tiempo para hacer todas las cosas sin necesidad de estar amarrados a un trabajo, pero en definitiva, ¿qué es lo que significa eso? ¿Significa mejorar la productividad? O sea, ir a trabajar 1 hora diaria, 2 horas diarias, ¿significa mejorar la productividad? No creo que signifique mejorar la productividad. Entonces hay hartas cosas que ahí el Ejecutivo ha instalado como que efectivamente, para que la gente diga, oye, no, entonces una reducción de jornada no nos conviene porque va a haber una reducción de las remuneraciones, vamos a quedar sin empleo. Pero si sin reducción de jornada laboral ya ha habido una tasa de desempleo Creo que es enorme. alta, claro, Sí, ese es el enorme. problema. Sí. Exacto. Entonces hay que tener ahí cuidado con lo que... Mucho cuidado, sí. Y una pregunta que tiene que ver con con la tramitación del proyecto de ley y con el contexto político en que se está dando. ¿Cómo se ve la perspectiva para que este proyecto de ley efectivamente se vea aprobado? Hasta ahora pareciera que todos los parlamentarios de oposición en la comisión estuvieron dispuestos a apoyar el proyecto de ley. Pero ya hemos visto que el gobierno por ahí mete su cuña y logra generar divisiones y en definitiva paralizar una iniciativa como esta que puede favorecer a los trabajadores. ¿Cómo se ve las posibilidades de que en definitiva este proyecto Bueno, fructifique? la verdad es que cuando se ven además personeros que fueron de un gobierno anterior que entre comillas podría ser llamado por trabajador, da señales de apoyar la reforma de Piñera y quitarle piso, digamos, a nuestro proyecto, como Valdés en este caso, que efectivamente dice que es complejo. Afortunadamente se creó la bancada transversal de las 40 horas en el Parlamento, donde incluso habían apoyando hasta parlamentarios de derecha, ¿no? En ese sentido creemos que en la próxima discusión
En particular, si se mantienen los votos, digamos, con que se aprobó, que son 7, que también ahí pasamos un poco de susto y hay que decirlo, ¿no? Hay poca confianza con el sector de la democracia cristiana, que a veces hace sus negociaciones entre medio, pero afortunadamente aquí tuvimos el voto y logramos aprobar la idea legislar. Creemos que va a ser de la misma forma en la discusión ya particular y también en sala, digamos, además que mayoría, por lo tanto no debiesen ocurrir eso. Y esperamos que no haya negociaciones también en la cocina, ¿no? ¿Sí? Pensar por el tema, por ejemplo, lo que quiere instalar el gobierno en esta discusión es la flexibilidad y la gradualidad. Entonces nosotros lo que tenemos que resolver es una especie de monedita de cambio, claro, la moneda de cambio que reduce el impacto de la medida grande y que vuelve al código de sacarle, perdón la expresión, la cresta a la gente y mantener o elevar sus tasas de ganancias, y al final es eso. Ahora nosotros ya, bueno, vuelvo a señalar que ya tenemos una reunión ya más técnica, donde efectivamente hay que ver qué cosas podemos considerar, no en el sentido de renunciar a algo para lograr este objetivo, pero sí, por ejemplo, el tema de la gradualidad, nosotros creemos que es un tema que sí hay que verlo, ¿no? Pero el tema de la flexibilidad, claramente ahí no creo que estemos disponibles para eso. Mira, también se ha tratado como de colocar esto como si fuera un tema de Camila Vallejo, de algunos parlamentarios, y de verdad valorando lo que ha hecho Camila en esta tarea bastante grande, junto con otras parlamentarias y parlamentarios, que efectivamente hay una bancada transversal. Pero mi pregunta era a propósito de cómo se ha ido construyendo un verdadero tejido social o movimiento o expresiones sociales que no solamente respaldan, sino que protagonizan esta batalla. ¿Podrías tú describirnos, entregarnos elementos? Porque se habla poco a veces. Sí, bueno, sabemos que el anticomunismo está desatado, ¿no? Y que aquí uno de los lenguajes de los parlamentarios del oficialismo es que es un proyecto del Partido Comunista. Y la verdad que, claro, fue una iniciativa de la diputada Vallejo, pero es una iniciativa que tomó un carácter completamente transversal. O sea, de hecho, de que se haya armado instalado la bancada transversal lo demuestra, y claramente la coordinadora 40 horas, que está integrada por dirigentes de sindicatos del sector privado, y nosotros que somos medianamente el sector público, el sector privado, hemos ido creciendo. Además hemos hecho seminarios en regiones con expertos donde señalan cuál es el impacto positivo de este proyecto, y hemos ido también nutriendo y tenemos ya este tema se hizo visible, afortunadamente. ¿Qué tipo de organizaciones están para...? Están los sectores del comercio, del retail, de la construcción. Estamos los asistentes de educación, que somos de educación, y otros sindicatos, digamos, del sector privado, ¿no? Porque efectivamente este proyecto lo que hace es modificar el Código del Trabajo, no ningún estatuto. Hay que tener en cuenta que en el sector retail trabajan miles y miles y miles de personas. Estamos hablando de una parte importante hoy día. Pensemos que el otro día conversamos con el presidente de la Walmart. De Walmart, exacto, estuvo en nuestro programa. Era el sindicato de ellos solamente. Sindicato de ellos, sindicalizado, claro. Y otros más, 17.000. Imagínate todos los que no están sindicalizados. ¿Sí? Claro. Nosotros como sector somos cerca de 155.000 asistentes de la educación que están con Código del Trabajo hoy día. Es un número también no menor. Ya estamos trabajando de una cantidad de personas que están en esta batalla bien grande. Claro. Exacto, que es importante que se haya tangibilizado a nivel social. O sea, creo que hay un doble mérito. Por un lado, se ha logrado un nivel de acuerdo político importante, pero está respaldado por organizaciones sindicales de trabajadores que eso es importante, porque la derecha se arroga además en la discusión que ellos están pensando en los trabajadores, y los trabajadores no estamos pensando en lo que ellos están diciendo. Nosotros estamos respaldando, los trabajadores de Chile estamos respaldando el proyecto de reducción de la jornada laboral. Eso todo, y estamos en contra al proyecto de la flexibilidad laboral, la flexibilidad, claro. Porque efectivamente es nocivo, ¿no? Aquí lo único que van a ganar con la aprobación de ese proyecto, que me parece que el gobierno ya le va a poner suma urgencia, porque va a hacer todo lo posible, va a poder anular el nuestro, efectivamente va a ser nocivo para los trabajadores. Eso lo tenemos que tener nosotros claro. Que es la tónica que ha sido siempre, ¿no? Sí, aquí nada nos puede sorprender. No es que vayan a hacer algo tan distinto. Quienes pensaron, perdón que lo diga, pero quienes se quedaron en sus casas en las votaciones pensando que no íbamos a tener impacto, la verdad que con la derecha no hay que sorprender. O incluso de gente que yo creo que pensó, porque la verdad es que los análisis electorales dicen eso, gente que pensó que en el gobierno de Piñera se iban
a resolver temas de endeudamiento, de seguridad ciudadana y de empleo, salario, sobre y de todo empleo, que de empleo, porque en el fondo trabajo era, mire, nosotros, exacto, no ha aquí pasado. se estaba frenando la inversión, no. vamos a hacer inversión productiva y nada de eso. Creció la tasa de desempleo. Nada de eso, o sea, no hay inversión. Los sectores llamados emprendedores, los sectores pymes, los sectores mediana y pequeña empresa, hay una cantidad de quiebras tremenda, tremenda. Es un sector en crisis. Y es un sector que genera economía y que genera trabajo. Entonces aquí hay un tema recurrente, pero que ahora se agudiza. Y clarificar con lo que se vio en la discusión. El problema de las pymes no lo tienen con los trabajadores, claro. Lo tienen con las empresas, digamos, con las grandes empresas, con el claro. CPC, en fin, Y los bancos. con ellos, y con los bancos, claro. A ellos son Y los con que el tienen que sistema armar. financiero, sin duda, porque claramente las pymes se ven enfrentados a un sistema financiero que le cobra tasas de interés mucho más altas que la que le entrega a los grandes grupos económicos. ¿Ah? No están dispuestos los bancos a asumir el riesgo que significa Yo prestarle una fíjate pyme. que a propósito de este tema sería bueno que pudiéramos incluso invitarte de nuevo, pero conversar. Yo siempre digo a algunos economistas, yo tengo como una idea ahí de algunos que han analizado esto. En el fondo, el enclaustramiento, la cárcel de Chile en un sistema económico, una política económica muy monetarista, que es lo que tú decías, Marcelo, recién, o sea, el ciclo de los bancos, los grandes grupos, que además son bellos los bancos están metidos, y todos los demás nos reventamos, incluidos, ojo, empresarios nacionales, por ejemplo, de la leche, de otros sectores que al final tienen que ir ahí, golpear la puerta del gerente para no se ponen en la cola, pero igual tienen que golpear la puerta del gerente del banco para poder ver cómo los pueden tratar. Pero digo, esto ya se está agotando, esa es una cuestión que está empezando a quebrarse por todos lados. Es completamente indigno. O sea, este sistema lo que ha provocado a los trabajadores es tener que sobretrabajar en un lugar, en dos lugares, haciendo pitutos, porque efectivamente no alcanza para vivir. O sea, tenemos gente que gana millones de pesos al mes, y tenemos muchos que ganan el sueldo mínimo, incluso menos, y eso efectivamente no puede ocurrir hoy día. Entonces, si hablamos de mejorar la calidad de vida, yo digo, ¿es posible mejorar la calidad de vida de una familia que gane 250.000 pesos líquidos? Es imposible. Entonces, no podemos además exigir sobre eso, ¿no? Entonces, tiene que haber algún día esto de que haya efectivamente una igualdad de condiciones, una igualdad de derechos, y que efectivamente los que somos pobres, porque aquí no hay clase media, perdónenme, somos pobres, efectivamente podamos salir de la pobreza y podamos disfrutar, y para eso disfrute tenemos que tener tiempo. Y si estamos con un sistema como se establece hoy día, un sistema laboral que nos priva del tiempo, es imposible. O sea, así no se construye país, digamos, ¿no? Así no se construye. Exacto. Un país educativo. No, efectivamente, y hay que hacer además un montón de mejoras en términos de las condiciones de trabajo, de considerar los tiempos de traslado. Yo creo que ese es un tema clave. Lo que pasa hoy día con los medios de transporte es toda una cuestión que además es claramente regresiva, porque generalmente son aquellas personas que tienen trabajos más precarios, que justamente viven más lejos del centro de la ciudad, los que finalmente se ven enfrentados a largas jornadas de trabajo y después a unos tiempos de traslado que evidentemente les impiden tener cualquier espacio para compartir con la familia o para capacitarse, para estudiar. Imposible. Aquí lo que hay que decir además al gobierno que si ellos pusieron como titular que los niños están primero, que vean los estudios de los expertos que han realizado, que fueron expuestos en la comisión, donde efectivamente el parecer de los niños es que efectivamente pasar más tiempo con sus padres. ¿Sí? Entonces eso también hay que considerarlo. Una de lo que arrojaba el estudio era que los niños querían pasar más tiempo con los padres, y efectivamente que los padres también pudieran ganar más de lo que ganan, ¿no? Claro. ¿Sí? Bueno, esperemos que en el caso de este proyecto de ley se mantenga una posición cohesionada, la oposición, y si hay parlamentarios de derecha que estén dispuestos a apoyarlo, bienvenidos sean, si aportan su voto para que esta iniciativa fructifique, para que se enriquezca en términos de asegurar el nivel de salario de los trabajadores y el aumento de la productividad por la vía naturalmente de la capacitación y de la educación. No es lo que pasó en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, pues, Juan Andrés, ahí lamentablemente esta tendencia que ha habido de que la democracia cristiana se ponga de acuerdo con la derecha, desgraciadamente nuevamente se impuso. Yo no tengo nada en contra de Sergio Mico, me parece una buena persona, en fin,
pero que nuevamente sea esa la base sobre la cual se levante un acuerdo político que claramente es un acuerdo político, no es otra cosa, indudablemente que arroja una sombra respecto de lo que está pasando en el mundo político en Chile y cómo se están llegando a estos acuerdos que me recuerdan a un viejo dicho que decía: cuando se gana con la derecha, es la derecha la que gana. Y entonces yo diría que hasta sobre la base de la duda, la democracia cristiana se debió abstener de apoyar este acuerdo con la derecha, que se hace la ilusión de que en definitiva el Instituto Nacional de Derechos Humanos va a ser menos independiente, va a ser menos crítico a la acción del gobierno, como por ejemplo lo fue respecto del tema del trato a los migrantes que vienen desde Venezuela, que curiosamente están ahí por una promesa demagógica que fue hacer el presidente Piñera a la frontera con Venezuela, y que ahora no quiere hacerse cargo de la promesa que hizo, ¿eh? Y generó una situación que además está generando un conflicto con Perú, porque en definitiva el gobierno en algún momento sorpresivamente dijo ya no más visa democrática, ¿no? Y cortó el flujo de ingreso a estos migrantes. Entonces, claro, el Instituto Nacional de Derechos Humanos puso el ojo en esa situación y eso no le gustó al gobierno, y entonces ahora curiosamente el gobierno está celebrando, digamos, que Sergio Mico sea el nuevo director del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Yo espero que él no cambie en esos términos la actitud que tuvo el instituto, pero claro, cuando su llegada a la presidencia del instituto es con el apoyo de la derecha, a todos nos cabe alguna sombra de duda. Es así, fíjate, hay que poner los temas, primero porque la persona a la cual sale ahora, previo a esto una exigencia de la derecha de que saliera. No es que ella salga así porque no, hubo una presión muy fuerte que saliera porque le cuestionaron lo que ella estaba haciendo en relación al tema de migración en el extremo norte del país. Ese es el precedente previo a la salida de ella. Y lo que ella hizo fue en esa situación no solamente declaraciones, ¿verdad?, sino que acciones para que se respetara como derecho humano la situación de migrantes. Hay casos dramáticos, hay una mujer que perdió su guagua en el vientre, estaban en la calle. Senador Alejandro Navarro, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, viajó a esa zona y desde allá, desde Tacna, Arica, entregaba información. Estamos hablando de una situación muy dramática desde el punto de vista de derechos humanos. Y efectivamente lo que existe es una cuestión que se le salió de madre a este gobierno, que le golpea en la cara, porque Piñera fue a Colombia, poco menos que a ofertar, ¿no es cierto?, junto con la caída del gobierno del presidente Maduro, a ofertar Chile para los que estaban arrancando esta dictadura, y instaló la idea de la visa democrática. Y ellos instalaron la idea de la visa democrática, pero además cuestionando antes, en su campaña presidencial, lo que estaba ocurriendo con los migrantes, no solamente venezolanos, sino de todos los países, acusando al gobierno de la nueva mayoría de ser irresponsable frente a esto, y no tuvo ni un descaro Piñera en big datear que si él decía que esto iba a parar esta chacra, entonces a lo menos 300.000 personas votaban en la región metropolitana por él, porque eso es. Sí. Y si alguien quiere que desmentirme, que lo haga, pero que lo demuestre, porque lo que estoy diciendo son no mi opinión, sino que situaciones reales que cursaron. Eso fue lo que llevó a Piñera a lanzar esa frase terrible de que conectó con gente que simplemente creen, porque la derecha lo estimula, de que en educación, en los policlínicos, el extranjero que lo ven ahí es el que le está quitando a él el trabajo o el lugar en el policlínico o cosas de ese tipo. Eso, insisto, es un tema muy, muy complejo. Y el tema de desempleo también, el argumento tema de desempleo lo mismo, para los migrantes. Lo mismo. Entonces, aquí hay una situación que yo creo que hay que develarla, porque ¿qué es lo que pasa en el Instituto de Derechos Humanos? ¿El precedente cuál es? Junto con este tema de lo de extremo norte, la migración y cómo cuestionan, la derecha cuestiona a esta persona. Es que por otro lado hay una presión permanente y sostenida del gobierno y de la derecha por echar abajo la ley de aborto por 3 causales. Entonces no es casual que
Mico, al cual uno dice, bueno, pero si no se trata de que uno lo tenga mala o buena, o sea, yo lo he estado con él en el programa, es una persona bien respetable, pero él está en contra del aborto por 3 causales. Entonces, ¿cuál va a ser su postura respecto de el respeto a una ley que la derecha está haciendo todo lo posible para que no se aplique? Hay una cantidad de denuncias en Chile de mujeres que fueron a hospitales públicos y privados y que no recibieron atención porque apelaron curiosamente a esta cláusula de a la conciencia cláusula de colectiva, conciencia. que es una aberración además, porque la cláusula de conciencia por definición son personales, en cambio aquí ahora Claro. se inventó una Entonces, cláusula no de es un conciencia tema- corporativa. No es un tema menor. Luego, otro tema, matrimonio igualitario, que es una lucha que se está dando en Chile por distintos sectores, por diversidades sexuales, en fin. Una lucha terrible además, porque aquí en Chile los temas de sexualidad y de opciones sexuales en la historia de este país han sido, es decir, ahora estamos con el caso del cura Poblete, Sí. pero hay abuso, hay una historia de violación, hay un montón, Sename que decir, y antes también, porque no solamente de ahora, esto viene de mucho antes. Entonces uno dice, bueno, pero Mico tiene, él está en contra también del matrimonio igualitario. Entonces uno tiene derecho, no es que uno esté buscando compilaciones o cosas por el estilo, tiene derecho a dudar de cuál va a ser su posición respecto de esto. Y lo tercero, el gobierno de la nueva mayoría en derechos humanos hizo algunas cosas, otras no hizo nada. Para ser claro, Es justo, claro. no hizo nada. Sin embargo, al salir, la presidenta Bachelet deja una agenda, entre otros la petición al Estado chileno de conformarse una mesa para hacer un nuevo esfuerzo nacional respecto de los detenidos desaparecidos en este país. Este gobierno, por cierto, no ha hecho nada, nada sobre esa agenda, que además tiene otros temas. Entonces uno dice, bueno, Mico pertenece a un partido, o a lo menos a un sector de un partido que sobre violación a los derechos humanos cometidos bajo dictadura en el periodo transicional del 90 en adelante hizo un acuerdo con la derecha, pues. Si esa es la realidad. Le pusieron límite. El presidente Elwin dice: hasta aquí llegamos, informe Rettig y punto. Y hasta aquí llegamos, y todavía no se desclasifican las informaciones fundantes del informe Rettig, todavía son privadas y secretas. Y lo que se ha avanzado es producto de la presión social de las agrupaciones de derechos humanos, y también hay que decirlo, de tribunales y de jueces que efectivamente han empujado en la dirección. Entonces, yo creo que esto va en función de debilitar un instituto que, lo decía en otro momento Lorena Fríe, ha jugado un papel, pero se le está tratando de conseguir. Claro, de bajar el... Eso es. Sí, bueno, no, protagonismo. exacto. No deja de ser sintomático que el otro candidato posible en esta elección fuera Jerko Lubitich, que fue demócrata cristiano, hoy día está en el Frente Amplio, y que era un director que perfectamente podría haber dado continuidad a lo que estaba haciendo Consuelo Contreras. Cuesta entender además que sus ex camaradas no hayan estado dispuestos a apoyarlo, si es que efectivamente se buscaba una figura que diera garantía a todos los sectores de oposición, digamos. Entonces es una señal que no es buena lo que ha pasado ahí. Y claramente están acomodando el rol que debiera jugar el Instituto de Derechos Humanos a su situación, ¿no? Hay que escuchar al diputado Charper, lo que señalaba, que los derechos humanos eran, digamos, para todos los sectores, no un tema recurrente de la izquierda, ¿no? Como lo mencionaba. Pero la verdad que no hay que olvidar también que los que están en el gobierno son herederos de los mayores violadores de los derechos humanos del país. Por lo tanto, claramente lo que van a tratar de hacer es ajustar toda la institucionalidad, digamos, que tiene que ir en la defensa de los derechos humanos a lo que ellos finalmente pretenden, ¿no? Y objetar todo tipo de acercamiento con hacer justicia todavía, porque tenemos muchos casos sin resolver aún, ¿no? Muchos casos. Y lamentablemente, claro, la ADC, teniendo uno de sus militantes presidente asesinado por la dictadura, no responde mucho tampoco a eso. Es bien compleja la situación en ese plan. Sí, bueno, y dentro de todo este panorama, el gobierno de Sebastián Piñera ha tratado de colocar otro tema en la agenda como tema central, que
intencionadamente o no, tiene que ver con un factor que irrumpe de manera sorpresiva cuando las encuestas mostraban que el gobierno iba en picada hacia abajo. Surgen estos extraños casos de bombas. Se hablaba de montaje y yo diría, puede ser, no sería primera vez que pasa una situación como esta. Si no estamos hablando de algo que nunca haya ocurrido, ha habido montaje. Pero yo diría, bastaría con analizar el resultado objetivo de una acción como esta para decir, bueno, ¿a quién favorece en esta bomba? Claramente ha favorecido al gobierno. Curiosamente iba en picada bajo las encuestas, y al colocar este tema en la agenda, si bien no se ha recuperado a los niveles de la votación que obtuvo cuando fue elegido, hubo una pequeña recuperación, porque claro, obviamente el objetivo fue infundir temor en la población, terror, poner el tema de la seguridad en el primer lugar de la preocupación ciudadana, y en definitiva el resultado es favorecer a la derecha. Entonces no parece que, aún suponiendo que alguien quiera afectar los intereses del gran capital, que de alguna manera se trató de simbolizar eso, lo haya logrado. En realidad lo que se logró fue exactamente lo contrario. Se construyó un argumento muy bueno para poder dar curso al proyecto de ley de antiterrorismo. Por lo tanto, claramente uno, y considerando la historia de esta derecha, claramente uno tiene toda la libertad de decir que este es un montaje. Y volvemos a la necesidad de contextualizar, porque eso es parte de la realidad, no es parte de un ejercicio teórico. Esto se produce en un momento en el cual hay denuncias, lo que tú señalabas, Marcelo, denuncias de corrupción en Carabineros fuertísimas, denuncias de montaje en el sur contra los pueblos, contra el pueblo mapuche, pero en esos mismos días salió y impactó fuertemente en Estación Central Carabineros que organizados, articulados, torturaban y le quitaban las pocas mercaderías a los ambulantes. Entonces se acabó todo eso. Sí. Y ahora lo que hay es esto. Yo creo que esto requiere una urgencia extrema para saber qué diablos es lo que está pasando en esas situaciones, porque si no, efectivamente la duda es totalmente legítima. Yo creo que es así. Bueno, se nos está acabando el tiempo y tenía yo un dato que hay que reportearlo. Se dice que la familia Osandón está en contra del Parque Nacional de la región metropolitana porque tiene intereses ahí en una empresa de extracción de ripios. Vamos a reportear ese tema y vamos a ver qué tan así es. Lo hemos escuchado en emisoras amigas como la radio de la Universidad de Chile, y como habíamos tocado nosotros este tema del Parque Nacional de la región metropolitana, que daría un importante pulmón ahí en el Cajón del Maipo, que allá es una zona donde los empresarios han querido, digamos, hacer sus negocios en lugar de proteger la naturaleza. Nos preocupa, nos importa, porque Chile nos importa, y por supuesto ese lugar donde los habitantes de Santiago pueden tener un pulmón, donde poder respirar, divertirse, aprovechar estas horas que vamos a tener gracias a que se apruebe este proyecto de 40 horas semanales de trabajo, por supuesto nos importa. Así que saludo a todos nuestros amigos, agradecemos este dato, lo vamos a reportear y vamos a ver qué está pasando con estos obstáculos que se le están poniendo al Parque Nacional Metropolitano. Solamente pasar un dato, aprovechando el espacio. Tenemos una peña folclórica organizada por la Coordinadora 40 Horas este día viernes 2 de agosto aquí en la Central, en el Salón Manuel Busto, a las 18 horas. 5.000 pesos la entrada para que nos copie. Muy bien. Gracias por la invitación. Gracias, Manuel. Ya no hacen ahí. Los trabajadores de Chile tienen un nuevo espacio para informarse y comunicarse.